Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos al canal de Diego Otero. Hoy es un día muy especial, es el primer vídeo grande que hago para este canal de YouTube, un espacio de entrevistas que quiero iniciar con nada más y nada menos que con Juan Bernat. Más de 350 apariciones como futbolista profesional, Valencia, Bayern de Múnich, PSG, títulos en Francia, títulos en Alemania, también 11 partidos como internacional absoluto con la selección española, un crack dentro y sobre todo fuera del campo. Y también desde aquí agradecer a Interestar Deporte por, primero, facilitarme el contacto con Juan Bernat para poder hacer esta entrevista, y segundo, por dejarme entrar en sus instalaciones, que por cierto son espectaculares en Valencia, para poder hacer la entrevista. Ya no os molesto más, os dejo con ella, os dejo con Juan Bernat y solo espero que os encante la entrevista. Y bueno, yo lo primero que te quiero preguntar es una pregunta que parece sencilla pero a veces es complicada, que es cómo se define Juan Bernat, primero como jugador y luego como persona. Yo creo que eso nunca me lo han preguntado, no sé, diría como jugador, no sé si me considera un jugador pues con calidad, que le gusta asociarse, rápido, inteligente, no el más fuerte, eso no, ni el más alto, pero todo lo demás que te he dicho yo creo que sí que me define un poco como futbolista y como persona, pues aparte de una buena persona, obvio. No sé, soy muy familiar, luego soy muy ambicioso también, muy competitivo, y así me definiría. Todo competitivo, tengo ahí una cosa guardada que la tengo ahí vigilada en tu Instagram de hace bastantes años. Y os vas a flipar, yo creo que eso a lo mejor muy pocas personas te lo enseñan seguro. Y luego, claro, yendo un poco más al presente, es una pretemporada rara para ti, porque al final tú llevas 20, 22, 23 años, no sé cuánto llevas, pero compitiendo ya sea en categorías inferiores o compitiendo al máximo nivel en un equipo. Este año es lo contrario, ¿no? ¿Cómo es la preparación ya no solo física, sino también mental en un periodo en el cual no tienes equipo, ¿no? Sí, yo creo que la parte más importante es la mental, yo creo que es la que más puede afectar cuando no tienes equipo, cuando estás solo, porque al final dejas de estar en rutina de que estabas acostumbrado durante, pues no sé, llevo debuté con 18 años, pero como tú has dicho, cuando eres también cadete juvenil también haces pretemporada. Y no es fácil, también es verdad que yo me tuve que operar cuando acabó la temporada, he estado recuperándome todo el verano, haciendo trabajo de gimnasio, haciendo trabajo de fuerza, me operé, no sé si lo he dicho, de pubalgia, la segunda vez, y nada, ahora ya llevo ya como 2-3 semanas que ya me considero que estoy bien, estoy para competir. Obviamente no tengo pues eso, esa pretemporada hecha y entrenar con equipo, que al final sobre todo se nota mucho, entrenar, yo estoy entrenando solo en campo y en gimnasio, pero yo solo, con mi preparador, y al final eso también es verdad que se nota mucho cuando entrenas aunque sea solo entrenar, ya no te digo competir, ya es otro nivel, pero entrenar con un equipo se nota mucho a entrenar solo, y entonces pues bueno, la verdad que son momentos difíciles ahora, pero bueno, no pierdo la ilusión de encontrar algún equipo, de poder jugar en España, que es mi ilusión, es lo que quiero, y bueno, me esperaré. Yo ya hasta te quita el mono un poco jugar una pensada con colegas y puedes ya... Ahora hasta sirve, ¿no? Para quitar un poquito ese mono. Sí, pero de sí me lo han competir. dicho mis amigos, me lo han dicho vente, porque mis amigos van a jugar de vez en cuando a campo de fútbol 11 y natural, y me han dicho de ir a jugar alguna vez con ellos, pero sí que es verdad que como tampoco estaba del todo recuperado de mi lesión, tampoco quería forzar, pero yo creo que ahora sí que podría. No sé si tengo miedo de encontrarme con algún un café que haya por ahí que igual me pueda dar algún palo y que tenga alguna desgracia, pero sí que me lo han comentado mis amigos. No sé si algún día se dará. Y luego vamos a retornar un poquito a tus inicios. Tú al final, bueno, ¿cómo es ese primer contacto que tú recuerdes con el fútbol en general? Pues a ver, yo empiezo en el Valencia a los 6 años, porque nos apuntan mis padres, a mí y a mi hermano, junto con otros. Estaban mis padres con unos amigos, tenían hijos y coincidíamos en el colegio también. Y bueno, pues un día así de repente hablando, oye, ¿por qué no nos apuntamos? Y nos apuntaron. Mi hermano pusieron de portero, mi hermano es más mayor, tiene 4 años más. Y bueno, total, que un amigo mío y su hermano también nos llevamos la misma diferencia de años y nos apuntaron a todos. Y ahí empezó, bueno, mi aventura en el fútbol, y desde ahí, desde los 6 años, fui pasando por todas las categorías inferiores del Valencia hasta debutar con el primer equipo.
así fueron pues, mis comienzos. Yo siempre desde pequeñito siempre me ha gustado el fútbol y siempre había sido mi sueño y mi ilusión ser futbolista. Yo siempre tengo una duda, sobre todo con el futbolista profesional, de cuándo es el momento en el que tú de verdad haces clic de decir, hostia, sí que puedo llegar. Pues esa pregunta es buena, porque yo te diría que, o sea, siendo sincero, o sea, desde que empecé, o sea, claro, a ver, las cosas es llegar, pero yo en mi cabeza siempre tenía en mi cabeza que iba a llegar, o sea, lo tenía. No sé, pues, si decirme creído o qué, pero, o sea, era mi mentalidad, o sea, yo quiero llegar. Luego es verdad que, bueno, vas pasando y ya lo vas viendo más cerca, igual cuando ya pues, eres juvenil, igual vas un poco en el filial, ahí sí que dices, hostia, pues se está haciendo realidad. Pero de pensarlo yo desde el principio, o sea, mi vida era el fútbol, o sea, que yo me acuerdo cuando era pequeño era todo el fútbol, ver vídeos, YouTube, todo, bajarme yo solo a la calle con la pelota, ponerme a hacer regates, yo qué sé, porque esa era mi ilusión y entonces desde pequeñito ya en mi cabeza estaba solo había eso. Entonces es muy difícil, muy difícil llegar, pero si en tu cabeza solo está eso y solo tienes ese pensamiento de lo voy a conseguir, creo que es más fácil, pues obviamente dentro de la dificultad que es llegar a ser futbolista. Pero yo siempre desde pequeñito lo tenía muy claro y al final, bueno, pues también tienes que tener mucha disciplina y hacer muchos sacrificios si realmente quieres eso. Pero cuando realmente quieres una cosa de verdad, eso lo haces. Estás dispuesto a sacrificar cosas que otros chavales que lo ves, ¿no? Porque tienes ejemplos de amigos no son capaces, ¿no? de hacerlo, pues les gusta más otras cosas, como todos. Al final todos somos jóvenes y bueno, vamos creciendo y pues aparecen cosas en la vida que te van gustando más y bueno, y al final pues, si quieres ser deportista de élite y futbolista, en este caso, creo que hay un momento en el que tienes que sacrificar muchas cosas. Por ejemplo, yo me quedo también un poco en el tema este que dices de los highlights de YouTube, que siempre es algo que, sobre todo a lo mejor los que nacimos entre los 90 y principios de 2000 hacíamos mucho, por ejemplo, a mí ya es la época de Neymar, además, de la cresta. No sé tú cuál era el que más imitabas o los que más veías, porque a lo mejor, con que es tu posición es a lateral izquierdo, a lo mejor te vas un poquito más... No, yo en esa época veía mucho porque, bueno, yo jugando en el Valencia y siendo mi equipo el Valencia, pues a mí me gustaba mucho, mi ídolo, que siempre lo he dicho, ha sido Vicentín, o sea, Vicente Rodríguez. Yo antes era extremo y Vicente era extremo izquierda y para mí era uno de los mejores extremos de Europa. Tuvo mala suerte con las lesiones, pero era un espectáculo. Entonces yo de pequeñito veía muchos vídeos me gustaba mucho ver a Vicente. Luego ya, pues bueno, en su momento Cristiano, cuando estaba en el United, y Messi, al final. Para que Messi ya viene un poco más tarde, que ya eres un poco más mayor y no es tan eso de tu ídolo de cuando eres un chaval de 12, 13 años. En esa época, entre los 10 a los 15 años, sí, por ahí era Vicente Rodríguez, eso sí me acuerdo, que era mi ídolo de pequeño. Y luego, pues bueno, vas poquito a poco evolucionando en la cantera del Valencia y llega el debut con el primer equipo. No sé cómo es, ya primero esa convocatoria previa, ese viaje, esa concentración. Sí, pero fue yo voy de pretemporada, sí. Me mandan de pretemporada. Yo es verdad que había entrenado con el filial, pero no había debutado con el filial. Pero bueno, fue un verano que no sé si había algo con la selección. Creo que fue Mata el que no pudo, o se incorporaba más tarde, y creo que no sé si ese año fue también el que Mata al final se acaba yendo no sé si fue al Chelsea. Y entonces, pues bueno, me dan la oportunidad me mandan a la pretemporada y la verdad es que la pretemporada estoy muy bien, la hago muy bien, meto varios goles y estoy muy bien, me encuentro muy bien. Y luego viene la convocatoria del primer partido, que yo no me esperaba jugar de titular. Y ya por la mañana en entrenamientos, porque hicimos un rondo o algo previo, estaba una y media en ese momento, y me lo comentó, que iba a jugar. Y ahí sí que ese día, la verdad es que hasta que llegó el partido estaba bastante nervioso. De hecho, luego el partido no me salió como esperaba. Venía de una pretemporada muy buena, pero ya venía el partido de verdad. Y la verdad es que creo que el equipo tampoco estuvo bien. Empezamos perdiendo y bueno, al descanso me cambió el míster y luego al final acabamos remontando ese partido. Y bueno, ese fue un poco mi debut oficial, un partido oficial con el primer equipo de Valencia. Claro, tú cuando ves el hecho de que te dais, no te salió bien el partido, luego remontan además después dentro del campo, claro, tú
¿Cómo gestionas eso a nivel de...? Sí, a ver, ahora no me acuerdo ahora mismo qué pensaba en ese momento, pero obviamente pues bueno, estaba un poco decepcionado, más que nada porque había jugado mal. Como a nadie le gusta jugar mal, bueno, no estar bien. Sabiendo también que en verdad era muy joven, tenía 18 años, era mi primer partido oficial de liga, tampoco me volví loco, al final era algo que podía pasar, obviamente, y de todo se aprende. Y bueno, luego es verdad que ese año pues también ya empecé a jugar con el filial, al final era una etapa que yo no había quemado, no había jugado con el filial. Y bueno, pues entrenaba con primer equipo, jugaba con filial, pues igual iba convocado con primer equipo, jugaba a veces de vez en cuando, pero bueno, que también me vino bien pasar por la etapa del filial y quemar esa etapa, ¿no? Yo creo que también era importante y eso. Yo por ejemplo aproveché cuando estaba ahora en Valencia y fui a Mestalla. Y bueno, claro, está bastante no reformado, pero bueno, con varias lonas y demás. Y claro, tú eres muy valencianista. Y justo me cuadró ver en la época que yo era muy pequeño, pero que a ti te cuadra a lo mejor sobre los 9-10 años, que es cuando Valencia es, bueno, nombrado mejor equipo del mundo. Sí, gana fue... la Supercopa, gana la UEFA, gana 2 ligas. Gana 2 ligas, 2 finales de Champions. Yo también quería saber cómo vivías todos esos momentos para luego también que sepa la gente lo que significa para ti el Valencia. Bueno, yo eso aún lo recuerdo, ¿no? Esas 2 finales que perdimos, la de Madrid no tanto, porque al final fue un 3-0, pero sí que la del contra el Bayern de Múnich, sí que luego quien me iba a decir que iba a estar allí yo, en el Bayern de Múnich, pero esa sí que fue dolorosa porque sí que la tuvimos ahí en los penaltis, no recuerdo mal, en la muerte súbita hubo una que tuvimos para ganar, creo, no me acuerdo quién fue, y luego ya en el siguiente pues también fallaron el penalti y ellos lo metieron y tendríamos una Champions, pero no se resistió, y la verdad es que con tristeza, porque yo era pues el típico, cuando eres niño lo vives mucho y yo era del Valencia de toda la vida, y bueno, sigo siendo de Valencia. Obviamente cuando te haces mayor ya no es igual, ¿sabes? Esa ilusión, no es lo mismo, pero sigo siendo del Valencia y bueno, recuerdo eso un poco con tristeza, pero bueno, también nos dieron muchas alegrías con la UEFA, la Supercopa, las 2 ligas, así que fue una buena época. Claro, tú a lo mejor cuando te presentaron con el Valle y tuviste que hacer, no sé si te hicieron un tour por el museo o tal. No sé si vería, ahí estaría la Champions que nos quitaron. La que ya vaya para casa, ¿no? Ojalá. Y luego yo te quiero preguntar por una temporada en concreto, luego ya vas evolucionando poco a poco, también europeos sub-19 que ganáis el de 2012. Hey. Pero luego es una temporada muy importante para ti, que es la de la expulsión definitiva, que es la de la 2013-2014, que empieza con Jukic, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, es que bueno, los 3 primeros años tuvimos muchos cambios desde que yo debuté hasta que me fui, 3 años, hubieron creo que 6 o 7 entrenadores tuve. Y sí, ese año creo que empieza Jukic. Y luego viene Pizzi. Sí. Y la de antes empezó Pellegrino y acabó Valverde. No, 5 entrenadores en 3 años. Era Emery, vino Pellegrino cuando se fue Emery, a mitad de temporada vino Valverde, luego al final no se quedó, y vino Jukic, y también a mitad de temporada trajeron a Pizzi, y ahí fue cuando, sí, esa fue una muy buena temporada, fue la que ya fue prácticamente todo, ya me consagré en el primer equipo, y estuve muy cerca de llegar a una final de Europa League, que nos fastidió en Villa, con el gol de cabeza en el último minuto, sí. Y claro, en esa temporada entiendo que fue muy importante la figura. Yo te quería recalcar las figuras de entrenadores, que la primera es una Emery, que fue el que te hace debutar, y luego Pizzi, que es el que te da ese extra, ¿no? Sí, esa continuidad al final. Porque con Jukic sí es verdad que no era tan titular, digamos, pero con Pizzi sí que al final, bueno, cogí se ha puesto en el equipo, y tanto de extremo como de lateral, yo creo que más de lateral que de extremo. Pero sí que tuve esa continuidad y creo que fue un gran año para mí, y que bueno, podía haber sido también mejor si hubiéramos podido llegar a esa final y haber ganado un título, pero no pudo ser. Y luego algo que me causa mucha curiosidad es cómo se vive la exigencia del Valencia desde dentro, porque da muchas veces la sensación de que incluso, obviamente yo creo que por ejemplo Barça Madrid tiene más presión, creo que mediática, pero a nivel afición la presión de Mestalla muy complicada. Sí, o sea, es que la gente aquí en Valencia, el Valencia tiene mucha base social, y aquí en Valencia sobre todo, prácticamente todo el mundo es de Valencia, y bueno, en esa época cuando yo era pequeño, que al final pues te acostumbraron a 2 ligas, llegar a finales de Champions, pues al final bueno,
la gente exige, ¿no?, al equipo. Y yo cuando estuve en el primer equipo también lo noté. Tuvimos algunos años, los primeros, bueno, que las cosas no salían como queríamos, y la afición pues nos apretaba. Al final es normal, ¿eh? Lo que te digo, aquí yo creo que hay mucha masa social, la gente es muy valencianista, y bueno, cuando las cosas no van bien, pues sí que tienes esa presión, sí que exige, el Valencia te exige, ¿no?, siempre dar lo mejor. Y luego luego siempre están ahí apoyando. Al final eso también es de agradecer, pero al final es la competición lo que tiene los grandes equipos. Cuando quieres conseguir grandes cosas, pues tienes esa presión. Y claro, luego llega un momento que es bonito porque al final firmas por el Bayern, pero yo creo que quiero enfocarlo desde el lado valencianista, ¿no? Tú al final, jugador que se crió toda la vida en Valencia, aficionado toda la vida en Valencia, ¿cuánto de difícil fue dar ese paso? Sí, yo al final es que me he criado en el Valencia desde los 6 hasta los 21, 15 años, pero bueno, luego viene pues, el Bayern de Múnich, el grande de Europa, donde el entrenador es el que te llama, el que cuenta, quiere que estés allí. Al final era relativamente imposible decir que no, era muy difícil, ¿no? Yo creo que si no, igual luego me hubiera arrepentido, si hubiera dicho que no, porque bueno, esa experiencia, ¿no?, de poder jugar Champions todos los años, de poder luchar por una Champions también, de competir en uno de los equipos top de Europa, creo que era algo que no podía dejar pasar, y era también algo por lo que yo había soñado, ¿no?, competir en un equipo top. Pues creo que era difícil decir que no. Claro, aparte comentabas que te llamó Pep, en este caso. ¿Cómo fue? No sé si se puede saber un poquito cómo fue esa llamada. No me acuerdo, recuerdo que sí que estaba en el coche, me pilló en el coche, no sé si volviendo a algún entrenamiento, y es que no sabría decirte. Yo creo que hablamos un poco, me preguntó que para saber un poco de mí, y decirme, bueno, pues eso, que él me quería para el equipo, y que si yo estaba dispuesto a ir. Eso es que algo así sí que fue, y como que yo dije que sí, que eso no había problema, que yo sí que estaba dispuesto a salir de Valencia e irme al Bayern. Que bueno, que luego ya el siguiente paso era ya el tema del club, que se pusiera en contacto con el Valencia, con los representantes o con lo que fuera, y que llegaran a un acuerdo. Claro, estás sobre aviso porque entiendo que a lo mejor te llega la llamada de un número desconocido. Claro, sí, estaba avisado. Pero te ponía ahí ya en el coche de Pep Guardiola. Sí. No sé, el número no lo tenía guardado, pero sí que me dijeron, te va... El primero que me lo dijo fue en un partido, Seydou Keita, me lo dijo. Sí, estaba con nosotros y me dijo. No me dijo quién, me dijo, un entrenador me pregunta por ti. Y yo le preguntaba, ¿pero quién? No te voy a decir. Y no me dijo. Y luego ya pues al tiempo me enteré de que era Pep. Y esa primera impresión de llegar a Múnich, lo que es el Bayern de Múnich, bueno, pues llegar a un transatlántico, ¿no? Al final es lo que he dicho, ¿no? Es uno de los mejores equipos de Europa, siempre estaba peleando por todos los títulos, y bueno, y era un nuevo desafío para mí, una nueva experiencia. También salir de casa, algo que no había hecho nunca, con 21 años. Y bueno, la verdad que bien, yo creo que fue una experiencia positiva para mí. Al final gané títulos, que era lo que quería, competía al máximo nivel, compartí vestuario con grandísimos jugadores, con entrenadores también muy buenos, y fue una experiencia positiva. Y yo no sé qué fue lo primero, lo que más te impresionó de Pep, ya como persona y también como entrenador. A ver, es que también a Pep también lo conocía, no en persona, obviamente, pero lo conocía, o sea, futbolísticamente hablando. O sea, al final había visto todo lo que había hecho con el Barça, bueno, no solo yo, todo el mundo creo que lo había visto, y había poco que descubrir. Pero sí que, bueno, pues luego estás con él en persona, en el día a día, en los entrenamientos, y disfrutas del fútbol, porque al final ese fútbol a mí es el que más me identificaba y el que más me gustaba, y luego cada día pues ahí lo disfrutas mucho. Claro, yo me imagino que por ejemplo aquellos rondos debía ser... Rondos, posesiones, partidos, lo que fuera, todo, él siempre estaba atento de todo, siempre cualquier cosita que pareciera una tontería, él, bueno, cómo perfilarte, cómo posicionarte, cómo
todo al final yo creo que para mí es el número 1. Y luego, claro, no sé cómo fue la aclimatación al principio a la vida en Alemania. Es muy diferente. Sí, ahí sí que es verdad que eso, por ejemplo, para mí era un sacrificio, porque yo soy muy de casa y yo no había salido nunca y a mí no me gusta vivir fuera de España, la verdad. O sea, prefiero vivir en España. O sea, para mí se vive mucho mejor. Luego, aparte el idioma, alemán, inglés yo me podía defender, pero tampoco era que supiera mucho de inglés. Es verdad que tuve suerte de que en el vestuario se hablaba bastante español, habían 3 o 4 españoles, más todo el cuerpo técnico español. Bueno, las cosas eran más fáciles. Pero sí que la vida es diferente, la cultura es diferente. En invierno a las 4 de la tarde ya es de noche, ya no hay luz. Entonces al final, yo siendo de aquí, que me encanta el sol, que necesito el sol, pues en ese aspecto sí que era un poco difícil para mí. Pero bueno, el fútbol compensaba todo lo otro, obviamente. Al final era lo que yo quería, era mi sueño, era competir al máximo nivel en Europa, en un equipo grande y entonces compensa todo lo otro. Y claro, tú cuando llegas al Bayern, es verdad que aparte de jugadores brasileños, que también estaba Rafinha por ahí, estaban, creo, si no recuerdo mal, 3 españoles. Aunque creo que Xabi Alonso llega más tarde que tú. Sí, pero llega ese verano, pero llega más tarde a finales y Pepe Reina también. Y estaban ya Thiago y Javi Martínez, Sí. luego llegué yo y al final del mercado llegaron Xabi Alonso y Pepe Reina. Claro, y son 4 perfiles muy distintos, ¿no? Porque Thiago y Xavi parecen más señoriales, ¿no? Y luego Javi y Pepe es todo lo Contrario, sí, a ver, cuando los conocemos personalmente sí. Luego todos con mucha experiencia, ¿no? Al final, bueno, 4 grandísimos jugadores que le han ganado todo, prácticamente. O sea, y para mí mejor, ¿sabes? Que estuvieran allí y que me ayudaran y que pudiera tener conversación con alguien, porque si no lo tenía complicado. Luego, ¿verdad? También estaba Rafinha, brasileño, que también me podía entender con él. Y la verdad es que había muy buen grupo, muy buen vestuario. Eso es el más personaje, ¿cuál era de los 5? Un personaje. Sí, a ver, Rafinha sí. Rafinha era el más gracioso. Ese es el que le daba otra al vestuario, le daba otro toque, porque siempre encima de él hablaba alemán perfecto, podía hablar, traducir, era muy gracioso. Ese es uno de los jugadores que más me he reído yo en un vestuario y además luego como persona también top. Y luego, a mí siempre me gusta preguntar así mucha fricada. Y yo quería preguntarte cómo fue tu primer Oktoberfest. Porque es algo que aquí en España no tenemos. Sí, no, gracioso. A mí me dijeron cuando me dieron los pantalones, la camisa esa, los tíos. Yo me quedé así un poco en plan. No, esto es obligado, tienes que llevarlo cuando vayamos ahí, porque hay un día que va al club, el equipo va ahí, tienes que llevar los zapatos esos que llevan, los calcetines, bueno, un poco. Encima a mí no me gusta, yo no soy de cerveza, a mí no me gusta la cerveza. Entonces yo ahí bebía agua, yo cerveza no bebía. Pero la verdad es que muy bien, está muy bien montado y se disfruta mucho. Está muy bien. ¿Le ponían límites a las cervezas o había alguno que a lo mejor se pasaba? Hombre, dependía también un poco si al final. Yo creo que intentaban poner la comida esa de equipo un día que igual luego tuviéramos libre para que pudiéramos un poco aprovechar un poquito más a los que les gusta la cerveza. Pero sí, yo creo que hay algunos también perdías un poquito el control. Y claro, aparte de Rafinha, también, esto a lo mejor es más de cámaras y demás, pero claro, también jugaste con Thomas Müller, que También, sí, lo que pasa que al final yo no lo entendía. O sea, ¿sabes? Igual puede hacer bromas y tal, porque se le veía que siempre estaba de cachondeo, haciendo tonterías, pero claro, yo igual no lo entendía. Porque bueno, en alemán o en inglés igual alguno podía entender, pero sí era un tío también que le gustaba mucho el humor, que tenía mucho humor y que hacía siempre bromas constantemente. Y claro, luego coincides que, además sobre todo en los entrenamientos, te tocaba sobre todo marcar seguramente muchos entrenamientos a Robben. A Robben, sí. Claro, tú sabías la que te iba a hacer siempre. Claro, yo sabía, yo intentaba darle mucho a la derecha, yo siempre estaba hacia afuera, para que todos los defensas lo sabíamos, pero era difícil pararlo. Pero sí, cuando por ejemplo te encaraba Arjen Robben, sí que yo tapaba mucho por dentro. Si te quieres ir, vete por fuera, para que al final pues siempre alguna te hacía, porque pues eso, cuando cogía velocidad con el balón era muy difícil pararlo. Y no sé en esa etapa quién fue el que más te impresionó, a lo mejor. A mí me gustaba mucho Ribéry. Ribéry sí que me gustaba mucho como jugaba, los recortes que hacía, la calidad que tenía, cómo entendía el fútbol también, se asociaba. Me parecía un jugador muy top. Y luego esa primera temporada tú juegas en
vi allí 49 partidos, Sí, prácticamente casi todos de ellos casi todo. como titular. Claro, tú al final habías dado un salto, obviamente ya venías jugando el año anterior en Valencia, pero claro, es un salto de calidad en el aspecto de que vas a jugar en Valencia, que era un equipo cuarto o quinto de España, a jugar en el Bayern, que era top 3, 4 de toda Europa. No sé si notaste mucho ese cambio, sobre todo al principio, o fue ya bastante gradual, ya estabas muy acostumbrado. Sí, no, es verdad que desde el principio el míster también me dio mucha confianza, eso yo creo que también es importante, y yo me sentía bien, me sentía muy bien físicamente, me salían las cosas, y sí, como tú has dicho, jugué prácticamente todos los partidos, muchos minutos, y me encontré muy cómodo, no te diría que fue un cambio difícil, o sea, yo creo que me adapté bastante rápido. Y luego durante esa primera temporada llega la llamada de la selección, por primera vez, creo. Sí, creo que sí, fue ese año. No sé si la de septiembre no, la de octubre no lo sé, o la de octubre o la de noviembre. Yo creo que es algo que siempre un jugador tiene grabado, ¿no? ¿Dónde No, recibió yo de memoria no voy mal, de memoria voy muy esa mal. primera convocatoria además también te llega en un periodo un poco diferente, porque justo viene después del Mundial de Brasil, que España estuvo mal, cae eliminada en fase de grupos. No sé cómo era ese ambiente. Sí, el de esa selección, 2014. porque ya venía un poco como ese ciclo ganador, que fue espectacular, Sí, un poquito menos. sí, había terminado, ¿no? Ya, de hecho creo que ya habían algunos que se habían retirado, ¿no? Yo creo que, bueno, no. Por ejemplo, Xavi Hernández ya no estaba, creo. Xavi Alonso ya no sé también si sabía. Y yo creo que Villa tampoco, me Había parece. dejado Villa, yo creo que Andrés Iniesta sí que estaba. Sí, al final ya, y luego ese mundial que no, las cosas no salieron como todos pensábamos. Y era un poco el fin de ciclo, pero bueno, todavía había gente que había estado en esa etapa dorada, y al final vas a la selección española y ves todos esos jugadores y también pues, te impresiona, ¿no? Estar ahí con ellos. Si luego te preguntaré por el tema de la selección, por los compañeros que tuviste, me tengo bastante curiosidad por eso. Pero claro, luego sigues en el Bayern de Múnich después de una temporada que es muy buena a nivel, ya no solo también títulos, sino también a nivel individual. Llega una segunda en la cual sigues jugando, sigues con continuidad, pero ya empiezan a aparecer un poco las lesiones. Sobre todo ese chasco de decir, joder, estoy jugándolo todo y tiene que venir esto, tiene que venir una lesión ahí, que tiene que venir una lesión en el pie. Sí, así, esa fue la segunda temporada que ya en pretemporada tuve alguna molestia, no me lesioné, y luego ya tuve una lesión de aductor, tal, y esa temporada me costó, no tuve esa continuidad que tuve la primera, y fue difícil porque al final venía de jugar todo y ya no jugar tanto, aún así tuve bastantes minutos también, pero ya no era todo, y sí que me costó, y fue un poco un año complicado. Sobre todo eso a nivel mental es algo que frustra mucho. Sí, y luego viene el tercer año, el tercero o el cuarto, creo que es el tercero, 2017, 2014-2015 primero, el tercer año tuve también, no, 2016, ya no me acuerdo, 2017 ya no, tercero o cuarto año, tuve la operación en pretemporada, una pretemporada que empecé muy bien. De hecho había sido el año anterior no había tenido muchos minutos ya estaba Ancelotti, Sí. no tuve muchos minutos, y de hecho yo intenté salir, pero no, intenté salir ya antes en el segundo año, cuando tampoco tenía esos minutos, porque yo al final quería jugar, o sea, yo quería jugar al fútbol, yo quería jugar, y quería jugar, no quería estar en el banquillo, y luego ese tercer año también, al final de temporada, así que Ancelotti se enteró de que yo quería, que al final de cara al futuro, al año siguiente quería salir, y sí que en un entrenamiento me cogió y me dijo que no me fuera, y yo le dije, bueno, si yo lo que quiero mister es jugar, y como que me dijo que no, que el año que viene vas a tener más minutos, vas a jugar más, y esa pretemporada de ese año siguiente empecé muy bien, pero resulta que en esa pretemporada me rompieron la sindesmosis en un partido contra el Milan. Me rompió la sindesmosis y me tuve que operar. Ya perdí 4 meses. Eso fue en agosto. Y no volví a jugar hasta octubre o así, noviembre. Y luego me costó mucho. Ya también empecé otra vez alguna lesión muscular, que yo creo que todo venía por
por haberme operado y al final no tener esa continuidad, esa falta de ritmo, porque yo antes había sido un jugador que yo lesiones de isquios y musculares prácticamente no había tenido, ni de joven tampoco, no tenía esos problemas, y a raíz de empezar a tener esas operaciones ya empecé a tener más lesiones musculares, y eso sí que es verdad que creo que he tenido mala suerte en ese aspecto, que las lesiones han venido igual en momentos clave que me han frenado mucho. Sí, no sé si a veces a lo mejor hasta piensas de pues que, bueno, tienes un currículum que es para envidiar. Sí, pero sí que habría dado un saltito más. Yo creo que sí, luego no se sabe, porque al final el fútbol es muy exigente. Pero sí que no, es una cosa que no la sabré, pero sí que es verdad que pues, ese momento, esa temporada, si no me hubiera lesionado y el míster me había dicho que iba a contar conmigo, pues hubiera podido empezar bien ese año. Luego ya te hablo de más adelante otras lesiones como la de la rodilla en París, después de hacer 2 años buenos y acabar con una final de Champions, que no pudimos, que perdimos, pero bueno, que fue un buen año. Y al empezar el siguiente, ya con esa confianza de haber hecho 2 grandes años, jugando Champions a gran nivel, pues me rompí el cruzado, nada más empezar la otra temporada. Y al final fue una operación también complicada porque tuve una infección, al final estuve 13 meses sin competir, luego volví, me costó mucho coger ritmo, otra vez problemas, luego última temporada que estoy en el PSG, antes de irme cedido, en mayo, recibo la llamada de la selección que volví a ir después de no sé cuánto tiempo fue, si fueron 2 años que no iba, o 3 años creo, que era con De La Fuente, que fue en 2022 creo que fue, o 23 creo, que era el año de la Nations League que gana De La Fuente, la primera. Pues yo ahí fui convocado, y el mismo día que salía la convocatoria, que salía un viernes, me lesionó en ese entrenamiento. Me lesiono del isquio y intento ir a la convocatoria, pero ya voy tocado, pero hago algunos entrenamientos, pero no estaba para competir, entonces toca abandonar la concentración. Y luego ese año empieza pretemporada, cuando viene Luis Enrique, no cuenta conmigo ni con varios jugadores que nos dijo que no contaba con nosotros, y me voy a Benfica, y en Benfica estoy un mes que puedo competir, y después de ese mes empiezo con pubalgia y me tengo que operar. No, me tiro 3 meses intentando no operarme, pero entrenando solo, sin poder entrenar con el equipo, y entrenaba, veía que estaba mejor, empezaba a entrenar con el equipo, no podía. Al final 3 meses perdidos, me tuve que operar, total, me perdí toda la temporada, solo jugué de septiembre a octubre o algo así. Y luego volví otra vez en verano a París, hice pretemporada yo solo porque estaba apartado. Y me voy al Villarreal ya recuperado de la pubalgia, pero de Benfica solo había competido un mes. Y en Villarreal estoy la primera parte de la temporada, los primeros 5 meses, llegué en septiembre hasta enero. No, la verdad es que no estaba venía también de hacer pretemporada en solitario, y al final lo noté, no estuve a mi nivel, no tuve prácticamente minutos. Y también en noviembre me empezó otra vez pubalgia en el otro lado, del que no me había operado. Total, que me fui a Getafe bastante fastidiado de la pubalgia, e intenté jugar todo lo que pude, hasta que al final me tuve que operar otra vez en este verano para poder estar bien. O sea, esa es toda mi trayectoria de lesiones. Sí. Sobre todo a mí la que más pena da, sobre todo esa lesión de rodilla. Sí, esa yo creo que es la más. Tú ves sobre todo que todos tienen la oportunidad de poder jugar al fútbol, y tú además a lo mejor vías la sensación de, o a lo mejor en 3 semanas puedo volver a entrenar, y ves que no, 4. Entonces, claro, o sea, es muy complicado gestionar eso. Sí, son muchos meses, tú solo en el gimnasio, sobre todo como habíamos hablado antes, ¿no? El tema cuando estás solo y eso, el tema mental es el más importante, creo yo. Y ahí te cuesta un poco, pero bueno, al final piensas en el día en el que vas a volver, y hasta eso es lo que te da un poco de esa fuerza, ¿no? Y esa motivación y esas ganas de que esto es pasajero. Al final pues me toca ahora trabajar, hacer la rehabilitación y ponerme lo mejor que pueda para cuando vuelva pues estar otra vez preparado. Al final son cosas que están fuera de nuestro control, y entonces pues todo lo que está fuera de tu control yo creo que tampoco tienes que no debes darle ninguna importancia. Al final tú solo puedes pensar en lo que tú puedes controlar. Lo otro no sirve de nada, solo sirve para
para darte frustración y ira y poco más. Y luego ya lo último que te voy a preguntar sobre el Bayern es, tú lo vives desde el banquillo en este caso, que son los 5 goles en 9 minutos de Lewandowski. Sí, ese fue el segundo año. Y que claro, yo no sé cómo vivís eso, sobre todo en el banquillo. Eso fue, sí, porque eso fue, además fue un partido también que empezamos, no sé si empezamos mal, empezamos perdiendo, creo, sí, tal. Descanso, Sí. Y de repente en la segunda parte, en 9 minutos fue, ¿no? Metió 5 goles. Sí, no, uno detrás de otro. O sea, prácticamente fue algo, bueno, es algo histórico. Yo creo que, no sé si tenía el récord Guinness de, no sé si le dieron algo, porque no era un gol detrás de otro, algo increíble. Al final Lewandowski lo sigue demostrando, al final es un delantero top mundial, ha sido y lo sigue siendo. Y seguirá metiendo goles hasta que se retire. Y luego llega esa llamada del... Bueno, antes de nada, comentabas que habías tenido opciones de salir en segunda o tercera temporada en el Bayern cuando estabas con Ancelotti. No sé si eso a lo mejor ya prescribió, se puede decir... No opciones, sino que yo sí que ya el segundo año, como que se lo comenté al final pues, a mis agentes al club, sí. Pero de hecho el presidente, en este caso Uli Jones, una vez en el vestuario me dijo que no iba a salir. Él, que luego 2 años después me iba a criticar en rueda de prensa, me dijo que no iba a salir. Y yo le contesté, le dije, yo tengo que jugar. De hecho creo que se lo contesté, estábamos Rafinha y yo en el vestuario, creo. Y se lo dije creo que en alemán, que ya hablaba un poquito de alemán y le dije, ich muss spielen, o sea, yo debo jugar. Se lo comenté así, se rió y tal. Pero no había, o sea, realmente no llegué, porque claro, ellos me dijeron que no me iban a dejar salir, que no iba a salir. Entonces o sea, realmente no tenía ofertas de equipo, ya no busqué. Y el tercer año, cuando Ancelotti me dice eso, entonces yo pues pienso, pues, bueno, voy a hacer la pretemporada y voy a ver cómo va. Sobre todo, a pesar de que al final vaya su club señorial, ¿no? Sí, es un club muy... Siempre dio la sensación de que Uli, que siempre fue presidente, es una persona muy peculiar en todo. Sí, o sea, porque no se corta, dice lo que piensa, le da igual y... Bueno, son de esas personas que le da igual un poco todo y no tiene pelos en la lengua. Y luego pues eso, llega la llamada del Paris Saint-Germain, un club que yo creo que es bastante diferente a lo que es el Bayern a lo mejor más asociado a los socios, nunca mejor dicho. Sí, también tiene más historia el Bayern, ¿no? Al final el PSG también llevaba, era la época que entraron los de Qatar y empezó a crecer mucho, y ahora ya es uno de, pues, bueno, con este último año que han hecho, que lo han ganado todo, están al nivel de los mejores de Europa. Y claro, tú llegas al PSG, un equipo, claro, yo creo que llega ya cuando está Mbappé y Neymar. Sí, Mbappé y Neymar habían llegado el verano de antes, creo que habían llegado, sí. Que además también, bueno, contaban esa tridente con Cavani primero, con Cardi y otros jugadores. ¿Qué es la principal diferencia que encontraste respecto al PSG con lo que habías vivido en el Bayern? ¿Diferencia? No sé. A ver, ¿respecto a qué? ¿Al club, al equipo, o sea, al equipo, al vestuario, a la entidad, Entidad, pero luego también vestuario me interesa bastante. Vestuario, a ver, es verdad que habían estrellas, como Neymar, Mbappé, estrellas mundiales, también estaba Di María, pero había buen vestuario, había buen feeling en el vestuario, había un buen equipo, con Tuchel yo creo que jugamos bien, estábamos bien, y de hecho llegamos a la final de la Champions con ese equipo. Luego el club, era un club que estaba ascendiendo, no estaba progresando mucho, diferencias. Es verdad que los alemanes, por ejemplo, son un club, el Bayern es un club más, igual tenía más estructura en ese momento, tenía mucha historia, la verdad que allí lo tienen organizado todo muy muy bien, desde el estadio, todo. Ahí igual algunas diferencias habían, pero luego sí es verdad que la segunda etapa ya del PSG, donde ya sé que también llega Ramos, llega Leo, ahí sí que había muchas estrellas en el vestuario, teníamos muy buenos jugadores, pero es verdad que al final la gente que teníamos arriba, esa gente no está acostumbrada a trabajar tanto defensivamente, y al final eso, cuando llegan los partidos grandes, importantes de Champions, suplir eso es difícil, y yo creo que ese fue un poco el motivo por el que al final no llegamos a
que también hubiera podido pasar, porque al final con teniendo esos 3 jugadores, que en cualquier momento te ganan un partido. Al final teníamos un equipazo, pero sí que es verdad que no había igual ese equipo, ¿no? Como equipo, que igual, por ejemplo, sí que puede tener ahora el PSG. Es un equipo más compacto. Todo más Pero equilibrado y sin tantas estrellas. Lo que creo que teníamos eran los que Mbappé, Neymar, Messi. O sea, al final esos 3 es que de los mejores jugadores de la historia, los 3 juntos. Y eso igual yo creo que ha sido un poco la diferencia. Porque, bueno, tú también te quería preguntar, porque es un vestuario también, tenéis unos tíos ahí muy bromistas, como Neymar, o Ander Herrera también, que me parece que es... Sí, no, el vestuario había muy buen vestuario, la verdad es que el vestuario muy tranquilo, había buen ambiente, al final sí, eran ese nivel de jugador de estrellas, pero que en el vestuario no había ningún problema. Yo creo que por ahí no hubo ningún problema. Yo creo que había un vestuario muy saludable y por ahí todo bien. Sobre todo quería ir a si recuerdas en concreto alguna anécdota, alguna parida en el vestuario que dejaste esta no se me olvida en la vida. Porque claro, por ahí 20.000. No, ahora no. No, yo qué sé, o sea, bromas del día a día, ahora no sabría decirte, pero había mucho cachondeo, había mucho ambiente. Como tú decías, Ander también, muy gracioso. No lo tenía yo por tan... pero la verdad es que muy gracioso. Con él lo pasaba muy bien. Encima también teníamos buena relación, luego salíamos a hacer cosas fuera del equipo y muy buen tipo, Ander. Y por ejemplo, la vida era más agradable, por decirlo así, a lo mejor en París que en Múnich. A mí me gustaba más. O sea, no sé, la veía más... Mediterránea. Sí, más parecido a España. Salvando la distancia, pero yo me encontraba más cómodo en Francia, en París, que en Alemania. No sé, me sentía... Obviamente, geográficamente estaba más cerca de casa, pero me sentía más cerca de casa. Y luego, ¿cómo es el trato un poco con... Antes hablamos de Uli, y ahora, bueno, que, claro, realmente no sé si es el presidente al uso, pero bueno, que es la cara visible del PSG, que es Al-Khelaifi. Sí, bueno, es el presidente, ¿no? No es el dueño, creo, porque el dueño son los emires de Qatar. Pero bueno, él es el presidente y bueno, han hecho una gestión muy buena. El club ha crecido una barbaridad, se ha revalorizado muchísimo. Y es que lo que hicieron el año pasado pues, es historia, al final ganan todos los títulos y yo creo que demostrando que un gran nivel de fútbol. Y luego, bueno, llegamos a la temporada de la pandemia, en la cual pues, tienes muchos minutos. Yo quería preguntarte por cómo vivís en el vestuario que tenéis un día, no sé cómo fue, y aparezca vuestro entrenador en muletas. Que es Tuchel, que fue cuando estaba lesionado de... Sí, correcto, eso fue después de la pandemia, sí. Nosotros la pandemia, en marzo, jugamos el último partido ya puerta cerrada contra el Dortmund, que a nosotros nos dio tiempo a jugar la vuelta, que era ese partido. Que algunos, por ejemplo, el Barça no pudo jugarla y la jugó después, contra el Nápoles creo que era, y algunos más también la jugaron otro día. Luego nos confinan, la liga no vuelve, nosotros ya no jugamos la liga, se acabó la liga, se terminó como estábamos en la clasificación, que éramos líderes y la ganamos, nos la dieron. Y luego volvemos en junio, creo que es, o julio. No sé si apareció ya con el pie roto. O fue ahí cuando la mini pretemporada que hicimos que le pasó. Pero sí, fue de un día para otro como que de repente apareció con el y yo no sabía ni qué había pasado y realmente, o sea, no sé cómo fue. Sí, corriendo en un escalón, no sé. Y apareció con muletas. Y luego ahí fue cuando fuimos a la Champions que él estaba ahí con la bota, que se sentaba en la neverita y todo eso. Sí. Y claro, a mí me resulta muy curioso el hecho de cómo hacéis, porque claro, se hace esa final a 8 en Soporto, ¿no? Fue en Lisboa. Claro, ¿cómo se vive eso sobre todo a nivel de concentración? Porque estás habituado a, pues me meto, estar jugando al ping-pong, estar jugando a la play y tal. Sí, bueno, en el hotel... No sé si teníamos alguna sala también porque claro, en el hotel yo creo que estábamos nosotros y yo creo que no había... Bueno, igual había algo más de gente. Pero sí que teníamos, creo que teníamos alguna sala para jugar, o si no al final, bueno, yo qué sé, cartas o la play o lo que sea. Pero sí que es raro, luego eso
no sé si era el día antes del partido, tal, venían a hacernos los test de PCR, ver quién daba positivo, quién no, y todo eso. Sí, una fase de 8 horas rara, típica, ¿no? de Champions. Porque luego, bueno, pasáis contra Atalanta, los cuartos de final, un partido que casi nos vamos, que sí, que yo pensaba que estábamos fuera y al final en el último momento le dimos la vuelta. Y luego, bueno, la semifinal sí que fue un poquito más sólida. Sí, 3-0 contra el Leipzig. Y claro, llegáis en la final de Champions. En final contra el Bayern. Además, que contra el Bayern. Que venía muy bien. Pero si no recuerdo mal, las semifinales creo que la pasaron mal. Contra el Lyon. Contra el Lyon creo que fue, ¿no? Que el Lyon tuvo, estábamos viendo la concentración, tuvo unas cuantas y casi llevan un susto, pero al final pasaron ellos y luego la final yo creo que nosotros tuvimos nuestras oportunidades en la primera parte, tuvimos varias claras y pero yo recuerdo 2 claras que no fuimos capaces de convertirlas y luego sí que, bueno, el Bayern también tuvo las suyas y al final, pues bueno, en una de ellas pues nos metió el gol y nos quitó ese sueño que teníamos. Claro, sobre todo yo recuerdo una ocasión que es la de Mbappé. Sí, hay una que es un pase atrás, ¿no? Que no llega a pegar, le parece que no le pega bien, ¿no? Que le sale como muy flojita. Muy hacia el palo largo y sí, le pega al medio. Sí. Es una jugada que vendrá, la metería esta semana. Sí, por esa no se acuerda todo el mundo. También hubo otra, creo que no sé si es a Neymar o... Sí, a Neymar que saca Neuer. No sé si la saca Neuer o es un pase que iba a hacer, no sé, por debajo de las piernas, no sé, algo raro recuerdo. Pero sí, la de Kylian, esa es la que es raro que Kylian esa no la meta. Por eso te digo que en la primera parte que lo tuvimos ahí 2 claras de ponernos por delante. Luego no se sabe lo que hubiera pasado. Pero bueno, al final jugabas contra el Bayern de Múnich que estaba a un gran nivel. Fue el Bayern que le metió 8 al Barça, que era una pisonadora. Claro, tú en esa final te lesionas, ¿no? Si no recuerdo mal. ¿Sabes por molestias? Sí, acabó ya en el último minuto, ya me estaban dando rampas. Pero no sé si me llega a lesionar. No me llega a lesionar, pero no sé, una distensión en el isquio, se me subía el isquio. Pero los últimos 5 minutos creo que así, ya no podía más y pedí el cambio, es que no puedo más, ya no puedo correr. Me había dado todo. Y esto es complicado a lo mejor recordarlo, pero claro, es el vestuario de un equipo después de perder. ¿Qué te voy a decir? La tristeza, nadie habla, todos callados. Algunos llorando. Pues eso, al final, todo el esfuerzo, ¿no? De toda esa temporada de la Champions y quedarte a las puertas, al final nadie se acuerda de su campeón. Tienen medalla, pero la medalla de plata, que esa es la que no quiere nadie. Pero bueno, así es el fútbol, solo gana uno. La tienes expuesta en mi museo de casa, ¿no? Sí, la tengo en casa, pero preferiría tener la otra. Y justo en esos 2 años, bueno, aparte de coincidir con Mbappé, coincides con un Neymar mucho más maduro a lo mejor que en el Barça, porque la gente se queda mucho con el del Barça, pero yo tengo el pensamiento de que ese Neymar sí que llegó a ser el mejor jugador del mundo. Esos 2 años, 2020, 2021, sí. Era el mejor futbolista del planeta. El PSG estuvo muy bien. Esa final de la fase de Champions fue espectacular. Y estuvo muy bien. Eso que en el PSG también tuvo lesiones así en momentos importantes de Champions y todo eso. Que también Neymar también ha tenido mala suerte en ese aspecto, ha tenido lesiones que le han frustrado mucho en momentos importantes. Pero sí, Neymar era un jugador diferente, así que con el balón en los pies era diferente. Sí, sobre todo porque al final, sin desmeditar obviamente a Kylian, que es un jugador jugador todo, para mí uno de los mejores del pero diferente. Al final con el balón en los pies Neymar tenía esa magia que diferente, o sea, era todo tipo de regates, todo. Rápido, ágil, tenía gol, con las 2 piernas le pegaba. Y eso en los entrenamientos. Sí. Ya me acuerdo una vez. Ahora, a mí esas cosas me gustan, los entrenamientos reducidos, tal, cuando te enfrentas a ellos, te motiva, dices, guau. Y eso es bueno, porque al final te hace estar metido al 100%. Y tiene ganas de más, que me encarga. Pues una coincidió Ney, porque claro, Ney normalmente jugaba por la izquierda y no coincidía conmigo, pero en un reducido pues me quedó y dije que hay menos espacios, es un reducido, y dije, bueno, no se la puedo tirar larga porque por aquí no va a salir, porque o sea, se acaba el campo. Dije, ya lo tengo, o sea, ya veía y dije, ya no tiene salida, tal. Y me hizo así una elástica rápida con el balón. Hizo así
abrí la pierna, hice un caño, menos mal que era reducido, se le fue un pelín larga y la cogió el portero. Pero yo dije, o sea, ¿qué ha pasado? O sea, no sabía lo que había pasado. Y ahí dije, bueno, qué barbaridad. No, otro nivel. Además el cabrón tiene pinta de que, por ejemplo, si te la lía en el entrenamiento, es de estos que claro, igual luego el entrenamiento luego te la recuerda. No me acabo de decir, tío, la grabaste y está pidiéndole ahí al de prensa. Seguro. Y luego Kylian es un poco lo contrario, es potencia. Potencia, bueno, también tiene buen control de pelota, tiene muy buen golpeo, siempre ha tenido mucha hambre también. Yo cuando llegué eso me sorprendió, se veía como un jugador que quería hacer historia con hambre. Al final, yo creo que también eso es lo que marca un poco, ¿no? a los grandes futbolistas, ¿no? Yo creo que esa mentalidad, ¿no? de querer siempre más. Yo creo que eso es lo que te hace permanecer ahí arriba tantos años como han sido, por ejemplo, Messi y Cristiano, ¿no? Que yo creo que han sido los dos mejores de la historia. Kylian, bueno, ya lo está demostrando en Madrid. Quizá no es ese tan hábil en el regate como Neymar, ¿no? Como puede ser Neymar, como puede ser Leo, pero tiene esa potencia, ese gol, ese golpeo, muy difícil de parar. Luego te quiero preguntar por un juego que yo creo que a lo mejor no te preguntaron mucho por él, pero yo siempre tuve pues yo jugaba de media punta en el fútbol, claro, no tiene nada que ver ni con mi posición, pero yo siempre tuve muy como ídolo a Thiago Silva. Sí, estuvo 2 años, claro, hasta que yo estuve los 2 primeros años con él, luego él se fue al Chelsea. Y justo gana él y Tuchel, sí, que la ganan con Tuchel. Thiago Silva muy bueno. Es verdad que ya tenía una edad, que ya no sé si tendría ya 36 años o así, creo que tenía. Era capitán y defensivamente era muy bueno. O sea, era muy bueno. Es verdad que igual ya no era tan rápido como antes, pero defendiendo era casi imposible irte de él, era muy bueno. Yo, por ejemplo, hay mucha gente que coloca a Ramos por encima, y eso es completamente mal. Yo creo que sobre todo a nivel defensivo, yo creo que es el mejor central que yo vi, porque claro, yo no vi a los Maldini, a los Nesta, yo creo que siempre fue el... Bueno, también ha habido muchos, que claro, Ramos también, Puyol, pero sí, Thiago Silva puede estar entre uno de ellos. Marquinhos también estaba en esa época y Marquinhos también muy bueno. O sea, teníamos 2 muy buenos centrales. Pero sí, Thiago Silva estará ahí entre los mejores centrales del mundo. Y claro, luego me comentabas al principio que alguna vez viste algún vídeo de lo que ya te pilló un poquito más por cercanía de edad, que son de Leo Messi. Sí, para mí ese es el mejor. Para mí no hay duda de que es el mejor de la historia. Unos podrán decir que sí, que Cristiano, que está ahí, pero para mí, o por lo menos como yo entiendo el fútbol, como lo que a mí me gusta, al final es un jugador que lo tiene todo, o sea, hace jugar al equipo, hace ganar al equipo, es inteligente, sabe cuando se asocia, sabe asociarse, cuando tiene que regatear, regatea, se tiene que ir de todo, sabe de todo, mete una variedad de gol, o sea, al final es que lo hace todo, que lo tiene todo, o sea, para mí no hay duda de que es el mejor de la historia que he visto y creo que veré, por mucho que es verdad que ahora, por ejemplo, está ahora Lamine, que todo el mundo habla, o sea, vamos a ver, lo que ha hecho Leo es muy difícil, es verdad que Lamine está muy bien, pero también aún así creo que son diferentes, son diferentes. Vamos a ver, el tiempo lo dirá, pero yo creo que ver otro como Leo, creo que no vamos a tener la suerte de verlo. Aparte de los entrenos ya era... Sí, a lo mejor hasta a Ney lo veías más activo, ¿no? Pero a él lo veías a lo mejor de repente un poco más... Sí, igual parecía que no estaba, pero luego cuando la cogía, pues hacía lo que quería. O sea, al final, ese jugador sí que no lo puedes parar. Ese no le hacía falta hacer los regates, por ejemplo, de Ney, o no haces... Pero lleva la pelota pegada al pie, es fuerte, no lo mueves, hace pases, te deja solo, faltas, goles de todos los colores, regates, pero recortes a todo el mundo, o sea, otro nivel, o sea, al final ese jugador es de otro nivel. A lo mejor con Messi tú pensabas que el pase idóneo era a esta altura y él te descubrió por el claro. del pase idóneo. No, yo tuve la suerte de, claro, también lo veía mucho jugar con Jordi y yo pues intentaba imitarlos un poco, o sea, cuando veía que él iba a coger la pelota,
ya he intentado tirar el desmarque porque sabía que él iba a buscar más o menos por esa zona. Pero bueno, sí. No, la verdad es que coincidir con jugadores así da mucho gusto, Al final es algo espectacular. Sí. Y después, bueno, tú ya tienes esa salida, vas, que ya comentamos antes, Villarreal. Yo quería detenerme un poco en esta última etapa que fue la de Getafe, que coincides con una persona que, pues, unos lo aman, otros lo detestan, como es... el míster, ¿no? El míster. Si hubiera una cámara oculta en el vestuario, toda España lo amaría. Estoy convencido. La verdad es que es un tío muy gracioso, te lo pasas muy bien con él. Muy exigente también, muy exigente. Él es muy currante, le gusta que la gente trabaje. Y yo creo que eso es la base del éxito de él. Al final, todos los equipos que ha estado él, o sea, otra cosa no, pero compiten todos, a todos les saca su máximo partido y bueno, por eso siempre está ahí. Es verdad que el año pasado, cuando yo llegué, estábamos en una dinámica muy buena y luego pues sí que pegamos un bajón que bueno, no nos salían las cosas y fueron 5 o 6 derrotas seguidas. Al final nos tocó pegarnos al final por salvarnos y no descender. Pero sí, el míster, la verdad es que el míster muy bien. Yo en los 5 meses que he estado allí he estado muy contento. Él, por ejemplo, está enterado de estos memes que se hacían de patapum para arriba, Arambarri, movidas así. Me imagino que sí, a ver, él no lo comentaba en el vestuario, pero me imagino que sí, que vamos. Pero bueno, y luego también lo de esto, fútbol papá, ya se ha hecho, eso es historia ya de la liga. No, la verdad es que había muy buen ambiente, ¿eh? Yo creo que eso también se nota luego en el campo. Claro, porque hablábamos antes de personajes, que también al final es porque son también jugadores más de nivel, ¿no? De top mundial, como pues eso, Neymar, como hablamos antes de Rafinha, de Ander Herrera, que ahí coincidías con leyendas del fútbol español a nivel de este meme que se hizo antes de Hombres BBVA. De tener a Anion, a Yene, a Arambarri. Sí, jugadores que bueno, han estado ahí en el Getafe, pero que son grandes jugadores, que luego estás allí y entrenas con ellos y son grandes jugadores. Mauro para mí es un pedazo de futbolista. Y bueno, llevan ahí toda la vida en el Getafe y bueno, y le aportan mucha. Yo creo que le dan mucho al Getafe y sí, al final son emblema de Getafe. Como tú dices, Yené ha sido un central, hoy es un central muy bueno. Tienes a Arambarri, Mauro, que también para mí, y eso que tuvo una lesión de cruzado, que son lesiones, como ya hemos hablado, bastante jodidas, en la que bueno, se ha recuperado y ha recuperado su nivel. Joder, muy bueno. Nión, que lo repescaron, si no recuerdo, a mitad de temporada, porque ya estaba como medio retirado. Y bueno, y ahí estaba cumpliendo. Sí, no, como te he dicho, ahí la verdad es que pasé 5 meses muy bueno. Yo creo que de los mejores, te diría, o sea, el vestuario ahí sí que era porque ahí sí que éramos todos, o sea, todos graciosos, todos muy metidos, todos, sí, no, el míster, porque el míster también es que le daba otro toque también al vestuario, es que era, no, ahí muy bien. Tú, por ejemplo, en el vestuario eras, en general, durante toda tu carrera, ¿de los más tímidos o de los Sí, más yo soy tímidos? más callado, yo de los más callados, yo necesitaba mucha confianza para soltarme, pero siempre, ya no en un vestuario, en mi vida, en el día a día siempre he sido una persona bastante tímida. ¿Y qué compañeros que al final ya pasaron a ser amigos fueron esos que más te sacaron esa vena cómica, esa vena pillina, no? No, a ver, con los que más relación al final he hecho en el fútbol, te podría decir con Sarabia tengo buena relación, con Ander también, pero bueno, Fabián Ruiz. Bueno, al final luego tienes muchos amigos, al final, pero sobre todo con los españoles, ¿no? Con los que más al final acabas juntándote por tema de idioma, por tema de bromas, por tema de todo. Al final yo con los que más me juntaba era con los españoles. Y luego que te comentaste que te iba a preguntar sobre ese sub-19 que ganáis en 2012, que hay 2 jugadores que quiero un poquito como personalizar en ellos, para hacerte esta pregunta. Jesús de Lofeu. Que de lo efectivamente, que por una cosa o por otra no llegaron a destapar todo ese potencial que a lo mejor tenían. ¿Cuál crees que es el mayor pecado que puede tener un futbolista
a la hora de ser profesional y decir, no llegó por esto? Que detectes de verdad, que digas, porque al final las lesiones es algo circunstancial, pero algo que tú digas, si tiene esto, tienes que cambiarlo. Hombre, a ver, para que no llegues, a ver, obviamente necesitas muchas condiciones, ¿no? Tener talento, y luego lo que te he dicho, ser muy disciplinado. Pero en este caso yo creo que Jesse tuvo mala suerte con la lesión de rodilla. Yo creo que eso, desde que tuvo la lesión, nunca llegó a recuperar, yo creo que su mejor nivel, porque al final él estuvo a un gran nivel en el primer equipo del Madrid. Sí, estaba jugando él y aportaba al equipo, estaba haciendo goles, estaba jugando muy bien. Y tuvo mala suerte con la lesión, que él también tuvo una infección en la operación. Y de lo feo es verdad que en el Barça no acabó de romper, de explotar. Sí, de explotar según la proyección que llevaba, porque él al final en las categorías inferiores, tanto José como él, o sea, había mucha diferencia con el resto. Ellos iban a ser las nuevas promesas. Pero sí que es verdad que, claro, tampoco es lo mismo el fútbol base a esas edades que el fútbol profesional, cambia mucho. Y bueno, también los jugadores también cambian. Pero el pecado que no fue tener o sea, al final yo creo que tienes que ser, lo que hemos hablado, ser disciplinado, ser constante, ser muy fuerte de cabeza, creo yo, porque al final momentos malos yo creo que todos vamos a tener, todos, y hay que saber llevarlos, porque si luego llega ese momento y no eres capaz, seguramente no salgas. Tienes que estar preparado, pero sobre todo eso, primero saber lo que quieres, si realmente quieres ser futbolista o te gusta el fútbol, trabajar en ello, ser disciplinado, ser constante. Vas a tener que hacer sacrificios que igual no quieres hacer. Y yo creo que eso serían y ser muy humilde en el sentido de siempre querer aprender, siempre querer mejorar. Yo creo que siempre puedes ser un poquito mejor, aunque sea un 1% mejor cada día. Y yo creo que eso es lo que te hace poder estar muchos años en la élite. Sí, porque luego también el tema, por ejemplo, redes sociales, no sé si afecta a lo mejor mucho a los nuevos chicos que están llegando, porque ahora parece que están mucho más sobreexpuestos a... Sí, eso no te digo ya críticas, sino mucho elogio. Yo creo que sí, también. Sí, yo creo que sí. las redes sociales tienen sus cosas buenas, pero sí que es verdad que cambia un poco la sociedad, ¿no? Sobre todo para la gente joven que bueno, ya nacen con eso, porque yo me acuerdo que yo en mi época, yo cuando firmé por el Bayern de Múnich, yo no tenía ni Instagram, yo ni tenía, y ahora ya nacen con eso, y sí que eso te puede afectar, como tú dices, tanto el elogio como la crítica. Por eso al final esas cosas yo creo que, sobre todo para la gente joven, que igual puede ser un poco más débil en ese aspecto, no darle demasiada importancia a esas cosas. Yo creo que al final, porque a nadie le gusta, ¿no?, que le critiquen o que le insulten, pero yo creo que eso no tienen que... Mi consejo es que a eso no tienes que hacerle caso. Al final tú sabes cuando juegas bien, cuando juegas mal, cuando haces una cosa bien o cuando la haces mal. No necesitas a alguien que te lo diga. Normalmente las críticas que te hacen en las redes sociales no suelen ser críticas constructivas, no sirven de nada. Igual hay uno que ha apostado que metías gol y fallas un gol y dice eres malísimo, cosas así, no tiene ningún sentido. Y es porque ha apostado. A esas cosas yo creo que no hay que hacerle caso. Solo hay que saber cuando uno hace las cosas bien y mal. Y yo creo que fijarse en eso no trae nada bueno. Y creo que vivimos en un mundo en el que mucha gente vive un poco de eso. O a ver qué opinan de él y yo creo que eso no hay que darle importancia, o por lo menos no te tiene que afectar. Y luego ya estamos en la última parte, creo que no se te está haciendo muy largo. Llevamos un buen rato, ¿eh? Sí, ya voy a acabar. No, pero estoy cómodo. Sería un par de curiosidades de, por ejemplo, ¿cuál fue el extremo, el rival que peor te lo hizo pasar? Ya sea como profesional o siendo infantil, juvenil. Y no vale Messi. Claro, Messi se pasa mal. No sé, sí que hubo un partido que estuve bastante mal, o sea, me bailó. Y era uno que jugaba en el Niza, que era Atal, creo que marroquí, muy rapidito, así, muy... Yo ese partido también estaba un poco cansado, y ese partido sí que sufrí mucho. Pero es que si no te dirá, claro, los jugadores pues
con Messi cuando jugamos con el Bayern contra el Barça. ¿Qué más te podría decir? Así que haya sufrido. Pues tampoco tengo un recuerdo así un partido que diga, buah, no lo paro. Solo ese que te digo del Niza sí que fue como en plan. Y el del Barça contra Messi también, que fue el que al final nos metió el gol ese que hace a Boateng. En la primera parte sí que tuve un par con él que me hizo un par de recortes también que bueno, pensaba que el balón estaba aquí y no, estaba allí. Claro, tuviste además ese recorte, Boateng lo viste. Yo estaba detrás justo, yo fui creo que el mejor espectador del mundo de eso. Estaba justo detrás. Claro, tú ya estabas pensando, claro, es que yo no soy de su equipo, pero es que... Claro, no. Y luego como define también. Sí. A Neuer, ¿sabes? No. Lo que decíamos antes, otro nivel. ¿Sabes? El jugador le trae. Y luego, porque yo creo que esto es una pregunta que a lo mejor siempre, muchas veces te hace la del extremo que peor te lo hizo pasar, además. A lo mejor esta es la contraria, es el partido que tú dijeses, tío, soy ahora mismo imparable. O sea, no, nadie puede conmigo, me puedes echar las bolas que quieras, que estoy a un nivel... No sé, ahora, que en la Elite tampoco hay partidos así tan fáciles, no sé. De cadetes así sí que te puedo decir un partido que una vez me acuerdo que era, o sea... Que estaba imparable. Yo dije, hostia, me he ido todas, se lo he dejado en el suelo, sentado. Pero así no sabría decir. De verdad que un partido contra el Deportivo de La Coruña. Creo que fue el segundo con Valverde, si no recuerdo mal, el segundo año. Valencia Deportivo de La Coruña. Salí, creo que íbamos perdiendo y al final acabamos remontando y di una asistencia. Y ese partido también jugué 45 minutos o menos, 30 minutos. Y ese partido sí que fue un buen partido. Cuanto a nivel, o sea, individualmente. Estaba rápido, me iba, di una asistencia. Me imagino que habrán más partidos, que habrán sido buenos, pero no sé, ahora mismo tampoco me acuerdo de muchos. Y luego no sé si eras tú mucho de coleccionar camisetas. No he sido mucho, y me arrepentiré el día que me retire, me arrepentiré. Porque también he compartido vestuario con grandes jugadores y igual no tengo ni las camisetas de ellos. Claro, Cuando le puede haber dicho al utillero, dame una camiseta de este. Y al final digo, no, ya la pediré y al final luego me voy yo, se fueron ellos y no la tengo. Y luego a veces cuando... Algunas sí que tengo, sí que tengo algunas. Pero también tengo... Había muchas camisetas que cambiaba, igual un amigo me las pedía y yo pues se las daba a él. Igual tiene mejor museo él que yo, mi amigo. Pero bueno, ahora sí que intentaré en los últimos años aprovechar y sí que intentar coleccionar alguna camiseta más que me haga ilusión. O sea, algún jugador que me haga ilusión. Y luego fuera del fútbol, por ejemplo, un día de descanso, no tienes ni entrenamiento ni nada, un domingo, bueno, domingo es complicado como futbolistas en descanso. Pero bueno, un lunes después de victoria, nos dan día libre, ¿qué hace Juan Bernat? A ver, un lunes es que también es un día complicado, porque al final no tienes a nadie con quien hacer cosas. Pero, o sea, al final mítico de... No sé, yo puedo, pues... El pádel, me gusta mucho el pádel. O sea, igual depende, ¿sabes? Si estoy cansado, pues no voy a jugar a pádel. Si no, pues ir a comer con los amigos o ir a cenar, salir un poco. Si tenemos un domingo libre y el sábado, pues salir a cenar y salir un poco. Aprovechar ese día libre. Pues no sé, wow, cosas normales, no sé qué les sabría decirte. Al final me gusta estar con mi familia, con mis amigos, con mi gente y hacer cosas, pues eso, normales. Luego te voy a enseñar aquí a ver si se me conecta bien a internet, que es lo que te había comentado al principio. Estuve buscando bastante ahí por tu Instagram, no, creo que me fui al 2016 o así, imagínate. Y me encontré con esta, a ver si está bien, me encontré con esta joyita. Uy, el vaso. Luego la pondré ahí bien en el... Que estoy echándote... Ah, hostia, eso es del FIFA, ¿no? ¿Cuándo es FIFA? Sí. Que es echándole ahí un Trickster a uno, que con este se la lía partísima. Luego esto lo pondré en el vídeo. Sí, bueno, ahí eran mis épocas de friki, de friki. Siempre me ha gustado mucho la Play. Y al final yo siempre paso mucho tiempo en casa. Siempre, pues, cuando hay rutina, o sea, cuando tenemos entrenamiento, pues por la mañana entrenar y luego por la tarde en casa descansando. Y le he dedicado muchas horas y he jugado mucho al FIFA y a Call of Duty también. Tengo muchas horas en la Play. Y ahora seguramente estas las preguntas más complicadas, puede ser, que es como se dice cotidianamente a quién tenías de hijo en el FIFA, por ejemplo.
¿A quién tenía de hijo eso? ¿Qué quiere decir? Quiere decir Claro. que... ¿A quién le ganaba siempre? Sí, que lo pero más que ganar, que lo humillaba. Buah, es que, Y que fuera fantoche, además, ¿sabes? Que te dijera, y luego... a ver, al final siempre... Para que yo jugaba mucho, lo que más jugaba era pues, el Ultimate Team Sí. y online, o sea, contra gente que no conocía. Sí, eso sí. Al final luego, pues, igual alguna partida con mi mejor amigo, el de las camisetas que te he dicho, pues sí que le ganaba bastante. Igual él me ganaba alguna. Pero te diría, pero claro, es que tanto como decir hijo, no, porque yo es que al final lo que jugaba era Ultimate, el Food Champions, jugar el fin de semana eso, antes eran 30 partidos, era una barbaridad. Sí, ahora ya está aquí. Y ahora están 15, sí, ahora ya llevo 2-3 años que ya no vicio, ya no me vicio tanto. Ya me he relajado. Antes eran muchas. No, yo, por ejemplo, soy muy viciado. Sí, no, ya eran muchas horas y tampoco es bueno. Ahora tengo algo, igual juego al de básquet también, al 2K, 2K26. Call of Duty también me gusta mucho. Pero también intento no pasar muchas horas, que eso no es bueno, eso. Hay mucho estrés además. Sí. No, FIFA, vamos, acabamos con unos cabreos. Si aparte si tenías un rango más o menos, no sé cuál era tu rango así, fucha más o menos. No, yo cuando jugaba ahí, una vez que cuando los 30 partidos era. Llegué a hacer 28-2. O sea, ganar 28 y nunca hice 30. No, Pero, No, yo lo máximo que hice fue cuando eran 30. Hice 26. Yo 28-2 una vez y luego siempre hacía, pues eso, 25, 26, 27, tal. 30 nunca llegué. Y luego ya es que cuando habían 20 y eso ya no. Luego ya no le metía tanto. Igual jugaba el primer mes y luego ya me cansaba. Y te daban la cartita aquella de 99. Sí, nos daban carta, nos daban la carta 99 y nos daban tres iconos a elegir. Al principio, nada más salía el juego, claro, que nadie los tenía. No los top, pero antes habían 3, ¿no? Eran Sí, el base. el base, el medio y el baby, el medium y el prime. Bueno, como el top. Luego sacaron como Sí, el el momentos, super o prime, el momentos, no sé qué. Pues bueno, nos daban el del medio, bueno, el Nazario de 95 creo que era. Nazario, yo pedía siempre Nazario, Pelé y luego pedía Oguli, que también estaba muy chetado. Sí, Roy No, pedía los que eran meta. Y luego en su época, pues eso. Y luego te daban tres iconos a elegir y 2 normales. Pues Messi y Cristiano. Al final eran siempre Messi y Cristiano. Y luego cuando salía Mbappé, pues Mbappé, que era el que estaba roto. Ney también. Con Ney me gustaba jugar mucho en el FIFA. Yo era muy de regates en el FIFA. Yo es que me acuerdo del FIFA 20 que tenía ya Neymar, que tenías 5 y 5. Sí, no, ese te da la vida. Sí, te da la vida. Eso de MCO daba. No. demasiado. Ese es el jugador que más lo disfruto yo en el FIFA. A Ney. Y luego ya para ir acabando, pues hablamos del pasado, hablamos también un poco del presente, o sea, hay que acabar un poco también con el futuro. ¿Qué es lo que viene para Juan Bernat ahora? Bueno, pues ahora después de ya recuperarme este verano de la última operación de pubalgia, pues mi ilusión es seguir jugando en España. Quiero jugar en España y estoy esperando si me sale algo en la ilusión, y si no, bueno, pues ya veré qué decisión tomo. Si no, igual irme al extranjero, si no. Pero mi ilusión y mi prioridad es jugar en España. Quiero jugar en España. Y luego más allá de, cuando esperemos que sea dentro de mucho, decides a lo mejor la retirada, te ves a lo mejor como entrenador, porque tú al final tuviste buenos maestros, buenos mentores. Sí. Te ves más a lo mejor en otra rama del deporte, te ves ya diciendo, mira, por ejemplo, sí, bueno, entiendo que seguirás la NBA. No, mira, que jugar al juego de básquet de eso, pero la NBA, no, además pues, a las horas que son los partidos también por tema de horarios tampoco los. Pero es decir, si a lo mejor te hacías como un Tim Duncan, el de San Antonio, que se retiró y desapareció. Nadie sabe Desapareció. dónde está ni... A ver, pues no lo sé, Es verdad que como entrenador siempre había tenido claro que seguro que no, porque me gusta jugar, pero sí que los últimos años he cambiado un poco esa opinión. Igual, no lo tengo claro, no lo sé. O igual lo pruebo y digo, mira, pues, si me gusta, si no me gusta, no lo dejaré. Deporte sí que voy a seguir haciendo, creo, porque, o sea, yo lo necesito hacer deporte. Tengo pensado, o sea, no sé, me gustaría, por ejemplo, es un desafío hacer una maratón o alguna carrera un poco más. Ya veremos, no lo sé, Luego igual empiezo a correr y me tengo que preparar para una maratón y veo lo que es y digo, pues no.
Pero yo creo que sí, porque a mí me gustan, no sé, me gustan esos retos, esos desafíos y me gusta mucho hacer deporte, o sea, me gusta mucho. Yo necesito hacer deporte, yo no puedo estar quieto, necesito hacer deporte. Entonces yo creo que cuando me retire va a ir por ahí. Y luego ya una última pregunta que siempre acabo con todas las entrevistas, que es ya con 32 años, si hubiera una máquina del tiempo y pudiéramos ir a 96, 97, 98, a visitar a un Juan de 6, 7 años, ¿qué consejo le darías tú a ese Juan? Que disfrutara de lo que él quisiera ser. Si él ya sabía que iba a querer ser futbolista, pues que disfrutara de eso, que disfrutara del proceso. Sobre todo eso, que disfrutara del presente, o sea que al final que el tiempo pasa muy rápido. O sea, cuando te quieres dar cuenta ya tengo 32 años y ya por así decirlo como que estoy en la etapa final de mi carrera, aunque yo siempre he querido retirarme cuanto más mayor posible mejor. Pero que no sé, que siempre intente dar lo mejor de sí mismo en lo que él quisiera, y que lo disfrutara siempre el día a día, sobre todo, que no pensara tampoco mucho en el futuro. Y no sé, eso sería el consejo que le daría, que lo que él eligiera, que diera todo lo que tuviera por conseguirlo, y ya está, y que disfrutara. Y hasta aquí llega la entrevista con Juan Bernat, un tiempo que a mí se me ha pasado volando, espero que a vosotros también, que os haya gustado. Si podéis dejar vuestro like, dejar vuestra suscripción, también vuestros comentarios por cosas para mejorar, también obviamente con otros entrevistados que os gustaría que pasasen por el canal. Y nada, nos vemos más pronto que tarde, un abrazo fuerte a todos.